Lo único que sabía hacer en internet era poner yahoo.com y en Yahoo poner Leicester y sabía que el segundo enlace me llevaba a la web del Leicester. Es decir, esto es lo primero que hago en mi vida en internet. Durante unos meses lo único que sabía hacer era esto. Yo tengo mucho ese defecto de sentir una fascinación inmediata por gente, bueno, defecto o característica, es decir, bueno, me ocurre a menudo, ¿no? El entrenador que tuve en el Sabadell escolar, porque realmente no era el equipo federado de fútbol base en un principio, sino que era un equipo al que nos apuntábamos los que queríamos jugar en el Sabadell y pagábamos dinero por jugar en el Sabadell, o sea, no. Y Rafa me da una visión profesional, o casi profesional. Él era un chaval, pero a mí en ese momento él me parecía la madurez plena. O sea, tenía 18 años y para mí era más adulto que mi padre. Y yo no sé si él me despierta tanto el análisis, porque no sé si no le recuerdo extraordinariamente técnico. Es decir, sí era una persona con una formación futbolística, su padre era entrenador, él había estado en el Barça, o sea que sí tenía, por supuesto, una formación técnica. Pero, pero yo, sobre todo en Rafa, lo que me transmite es el compromiso, es decir, que el fútbol se vive las 24 horas, que el fútbol, cuando juegas a fútbol, es lo más importante, que tienes que sentir el fútbol, que tienes que sentir la derrota, sentir la victoria, que el partido no acaba cuando acaba, sino que se reflexiona sobre él, se habla sobre él, se trabajan los estados de ánimo a partir de él. Y, y yo creo que a partir de Rafa y a partir de una posterior experiencia en un equipo muy pequeño, que es el Lepanto, que peleábamos por no bajar a la última categoría, en categoría cadete, a partir de esas experiencias, yo es donde más aprendo sobre fútbol, pero sobre todo a comprender al jugador en cuanto al estado de ánimo. Es decir, la mayoría de comentarios que yo hago en los partidos son respecto a cómo creo que se sienten los equipos. Es decir, qué efecto puede tener todo lo que está pasando en ellos. Y eso yo lo aprendí jugando y lo aprendí sufriendo y lo aprendí por influencia de gente que me hizo interiorizar el fútbol. El análisis me gusta, creo que es necesario en todo, es decir, yo creo que comprender por qué ocurren las cosas es básico para vivir. Y, y en el fútbol también. Es verdad que yo a veces puedo resultar un poquito... puedo llevar a la desorientación, puedo resultar difícil de comprender porque hago comunicación sobre fútbol en muchos registros distintos, ¿no? Entonces, claro, si me escuchas comentando un partido y solo me escuchas comentando un partido, te puede parecer que soy una cosa, pero si me lees unos artículos que hago en Panenka, por ejemplo, te puede parecer que soy otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y a veces, pues, desorienta un poco leer que es, o sea, que la misma persona haga esas dos cosas, porque te convierte en algo difícil de definir, ¿no? A mí es que me gusta tanto la comunicación sobre fútbol que intento todas las ramas, todos los registros, intentar cultivarlos, ¿no? Más que periodismo, yo creo que lo que hago es comunicación sobre fútbol. O sea, a mí lo que me gusta es comunicar sobre fútbol y comunicar es hablar de lo bueno que es un jugador, pero también es hablar de las emociones que te despierta, ¿no? Entonces, para mí es difícil imaginar un periodismo sobre fútbol en el que eso no esté presente. A mí el fútbol me gusta en dos planos que son muy diferentes. O sea, me gusta el juego, o sea, el juego en sí mismo me gusta, me atrae mucho el juego en sí mismo. Si no, no vería un europeo sub-17, es decir, el europeo sub-17 lo ves para ver jugadores, o sea, lo ves para que te sorprenda un jugador nuevo, que es algo que me encanta. Es decir, a mí ver a los mejores te da placer, pero
Pero ya los conoces, ya sabes que pueden hacer eso, ¿no? O sea, no hay una sorpresa ahí. A mí lo que me emociona más es ver un partido con jugadores que no conozco de nada y ver que hay uno que es muy bueno y que no tenía ni idea de que existía. Y ese momento de descubrir, no es descubrir, o sea, ese momento de darte cuenta de que hay un tipo que completamente ignoraba su existencia y es muy bueno, a mí es uno de los momentos que me provoca más fascinación del fútbol. Eso por un lado, ¿no? El juego. Y por el otro lado, por supuesto, la relación que hay entre una comunidad de gente y un club de fútbol. Es decir, para mí eso es básico. Es decir, el fútbol tiene sentido por eso. El fútbol te hace llorar, el fútbol te emociona por estas cosas, ¿no? Y, y quizá por ello a mí me cuesta a veces, o tengo más facilidad para encontrar esta proximidad con los equipos pequeños, ¿no? Me da la sensación de que en un equipo grande es mucho más difícil esa cercanía jugador-aficionado, equipo-afición. Porque es tan grande, hay tantos aficionados, los jugadores son tan importantes y tan famosos que, que viven casi en realidades distintas. El club pequeño, yo creo que te permite casi tomar un café con el jugador, es decir, lo ves después del partido, te hace caso. Yo creo que el jugador puede sentirse también más cerca, ¿no? Y el aficionado, por supuesto, que es lo importante, que el aficionado se sienta cerca. Y, y a mí el momento de somos nosotros, estos son nuestros jugadores, están peleando por nosotros, por nuestra gente, por mis padres, este jugador está peleando por mi padre, este jugador va a hacer feliz a mi padre, este entrenador va a hacer que mañana cuando vaya a tomar un café, en el café de siempre, la gente esté más contenta. Esto, esto para mí es el fútbol, es lo que es, ¿no? Mi defensa de Xav, o mi idolatración de Xav va un poco en esta línea. Es decir, Xav, desde un punto de vista analítico, es bastante indefendible ahora mismo. Es un entrenador que, con un equipo que debería estar más arriba, está muy abajo. Es un entrenador al que siempre le han hecho muchos goles, que tiene unos problemas recurrentes que no corrige. Pero Xav es el Werder Bremen, es decir, no hay un entrenador que pueda entender lo que es Bremen como Xav. Xav lleva 30 años en el club y para mí Xav representa el espíritu de la ciudad. Y creo que eso es importante, tener un entrenador que te represente, que le diga al mundo quiénes somos nosotros. Yo creo que eso es una elección que es muy importante, ¿no? Y en ese sentido Xav, yo lo veo desde la distancia, pero yo entiendo que cuando eres seguidor del Werder Bremen y pierdes 7 partidos seguidos, pues igual empiezas a pensar que hay que poner un entrenador más pragmático. Es absolutamente entendible, ¿no? Pero para mí Xav es uno de los reductos de identificación pura entre el entrenador y el club. Una identificación casi natural, una identificación que no se ha hecho, sino que ha nacido, ¿no? Yo creo que Klinsmann, con la selección alemana en 2006, hace un poquito lo que ha hecho el país anteriormente, que es liberarse de sus complejos y de su pasado y afrontar la vida con una sonrisa, con una apertura de mente, con una alegría, con una ilusión, con un entusiasmo. Y yo siempre digo que el Bayern, igual no tanto el Bayern, pero yo creo que también el Bayern toma la decisión de apostar por eso a partir de lo que hace Alemania en 2006. Y igual es Joachim Löw que ahora mismo se lleva más elogios, pero yo creo que el cambio de chip es Klinsmann. O sea, Klinsmann cambia el estado de ánimo de Alemania, creo que imitando un poco en el fútbol lo que había hecho la sociedad. El fútbol asiático es mucho de, de insinuar, de crear, pero no de rematar, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con su cultura,
con que ellos no tienen una mentalidad demasiado agresiva, es decir, son gentes muy un poco tímidos, ¿no? O sea, la timidez del asiático se ve en su falta de resolución ante portería. O sea, tienen vergüenza, ¿no? Los asiáticos no hablan nunca de sexo, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, evidentemente tienen una industria muy potente de sexo, pero es decir, la conversación de la calle, nos lo decía una chica española que encontramos allí, dice, es que aquí hablas de sexo y se asustan todos, o sea, y esa timidez, esa vergüenza, yo creo que tiene mucho que ver con que los equipos japoneses y coreanos generen una cantidad tremenda de ocasiones de gol y no la metan nunca, y que los centrales no sean contundentes. O sea, creo que tiene mucho que ver en eso, ¿no? Mi educación futbolística no es un regate de Messi, un zambombazo de Cristiano Ronaldo, no, un pase de Iniesta. O sea, mi educación futbolística es que el fútbol, o sea, lo que me atrae del fútbol es la competición. O sea, la competición, el saber quién gana. El saber quién gana, aunque el partido sea estéticamente horrible. Es decir, a mí lo que me atrae es a ver quién gana, a ver quién baja a segunda en Inglaterra. Entonces, no necesito que el partido sea bueno para disfrutar una competición. O sea, la competición trata de uno de los dos gana. Luego, el espectáculo que se dé, pues puede ser un plus, ¿no? Es decir, si es bonito, pues mejor. Pero si no lo es, no pasa nada, disfrutamos igual. Yo soy extremadamente tolerante, es decir, yo siempre intento entender al otro en todo, ¿no? Entonces, soy muy tolerante con el error. Es decir, yo parto de la base que lo normal es equivocarse. O sea, lo normal es equivocarse, lo normal es fallar, porque es muy difícil todo. Es decir, yo me exijo muchísimo a mí mismo y cada día veo que me equivoco en muchas cosas. Perder es lo normal y a partir de ahí se construye todo. Es decir, si asumes que perder es lo normal, el día que ganas, el placer es máximo. O sea, perder es lo normal porque hay un contrario. Y que hay un contrario significa que hay un enfrentamiento. Y si hay un enfrentamiento significa que hay una dificultad. Y si hay una dificultad, lo normal es que te cueste. Entonces asumimos de entrada que a cualquier equipo le va a costar. Es decir, te va a costar. Nadie te asegura que vas a ganar. Y tan normal es ganar como perder. O sea, tan aceptable es una cosa como la otra. Tenemos que aceptar que vamos a perder muchos partidos. Y vamos a aceptar que el portero se va a equivocar algún día. Vamos a aceptar que el lateral de 5 pases igual hace 3 malos porque le presionan en la salida. Pues ok, es que es esto el juego. El problema del fútbol es que es tan amplio y gusta a tanta gente que por lo tanto tiene todo lo bueno y todo lo malo de la sociedad y de la cultura. Es decir, se aproxima tanta gente al fútbol y con fines tan distintos que los hay que son de un modo y los hay que son de otro. Que a nosotros nos gustaría más que todo el mundo se aproximara al fútbol de la manera que nos aproximamos nosotros. Pues sí, claro, nos gustaría más, disfrutaríamos más, tendríamos más gente con la que compartirlo, tendríamos más gente con la que hablar, tendríamos más gente que nos comprendiera. Bueno, en ese momento tienes dos opciones. Aceptar que es así o intentar pelear por cambiar eso. Lo que ocurre es que intentar pelear por cambiar eso es peligroso desde el punto de vista que yo siempre me hago la misma pregunta. Es decir, ¿los medios de comunicación tienen que darle a la gente lo que la gente quiere o los medios de comunicación tienen que ayudar a corregir déficits de la cultura de la gente? Yo creo que todos los que nos dedicamos al periodismo y nos hemos aproximado a él desde una perspectiva idealista, tendemos a la segunda opción. Pero la segunda opción es peligrosa, porque la segunda opción parte de
de hacer un juicio o de decidir tú qué es lo conveniente. ¿Y qué autoridad moral e intelectual tienes tú para decidir qué es lo conveniente? Es decir, el problema de la ética es ese, ¿no? El problema de la ética es que ¿quién está capacitado para decir qué es ético? O sea, a mí me puede parecer que sí, pero ¿quién soy yo? O sea, mi verdad no va a ser aceptada como una verdad universal. El problema es elegir al sabio. Es decir, Platón siempre dijo que la mejor sociedad posible es la sociedad dirigida por las personas intelectualmente y moralmente excelsas. Muy bien. Pero ¿quién elige a las personas intelectualmente y moralmente excelsas? ¿Quién puede decir que son ellos? ¿En base a qué yo tengo que aceptar que son ellos? Es decir, ¿por qué son ellos? ¿Por qué no soy yo? ¿Por qué son ellos? Eso va a estar siempre ahí, ¿no?